Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. Bienvenidos a Fuera de la Tribu. Esta vez les saludamos desde la hermosa ciudad de Guadalajara, desde un lugar que está en el corazón de la perla tapatía que se llama Romea. Que no es por nada, pero es bastante recomendable. ¿Cómo está Nacho Dávalos? Hola Gonzalo, hola Pimienta. Sí, muy recomendable para todos aquellos que les gusta beber buen vino, acompañarlo de quesitos, de carnes frías. Es un lugar espectacular para eso. Muy bien, Alberto Pimienta, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar acá. Este lugar lo recomendó Nacho, es recomendación de Nacho, entonces cuando vengan siempre prueben los vinos y díganos qué les parece. Yo no soy tan amante del vino, sí tomo, pero pues vamos probándolos. Es un buen lugar, es un lugar más bien como tipo Muy francés. pequeñito, íntimo. Pequeño, la verdad vale mucho la pena. Vale mucho la pena, si vienen a Guadalajara, búsquenlo. Bueno, pues entramos a los temas. Es una semana muy movida por dos cuestiones, creo yo. Por un lado, la coyuntura internacional, particularmente el tema de Estados Unidos, que sí nos ha colocado un poco con la agenda contra las cuerdas. Creo que el gobierno mexicano tiene un gran reto con este asunto de política exterior. Y sobre todo porque hay varios visos, no sé si coincidas, Nacho, de que muchos de lo que hemos visto es que la política exterior mexicana pareciera que está de cierta manera endeble. Y creo que esto tiene que ver con la visión del propio López Obrador, ya que para él su prioridad no es, digamos, lo exterior, sino se concentra sobre todo en la parte del interior. Entonces Marcelo Ebrard tiene un gran reto. En estos momentos estamos grabando al mediodía del miércoles, estamos a la espera de la información que fluya desde Washington, de esta reunión que va a sostener Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, con el secretario de Estado Mike Pompeo en la capital estadounidense, y ver a partir de ahí si la amenaza de los aranceles que entrarían en vigor a partir del próximo martes 10 de junio realmente se llevan a cabo, o si Trump da marcha atrás. La mejor política exterior es la política interior. Así lo ha dicho y manifestado de varias maneras el presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé qué tan de acuerdo podría estar yo con esta sentencia, pero lo que sí es que en los hechos así lo hemos visto. No se ha presentado, no ha salido prácticamente del país. El presidente se ha dedicado todos los días a trabajar, a salir en la mañanera en Palacio Nacional, y en algunas ocasiones cuando le amanece en otros estados, en los estados donde durmió, y los fines de semana pues a dedicarlos a pasear, no pasear, sino a presentar programas y tener actividades en municipios. Y esa ha sido la agenda permanente del presidente en una circunstancia en donde ya se advertía desde hace por lo menos 2016, donde hay este cambio importante en la política de Estados Unidos, con un presidente que agarró a México como el tema principal dentro de su campaña, y donde evidentemente se anunciaba pues que el asunto de la política exterior y los cambios que podrían haber en el asunto del Tratado de Libre Comercio iban a dictar entonces que el presidente que llegara en 2018 iba a tener una labor importantísima en este tema. Y lo que vemos es, por ejemplo, que el presidente no estará presente en la reunión del G20 en un momento en donde podríamos pensar sería importante que se dejara ver el representante de los mexicanos con líderes de otros países que no fuera Estados Unidos, incluyendo Trump, para mandar mensajes en este momento importantísimo. Se dice pero tendría que topárselo ahí tete a tete. ¿Tú ves que eso ayude? Es decir, un encuentro cara a cara de López Obrador con Trump. Tendríamos que pensar en cuál sería la estrategia, pero lo que vemos es eso. No sabría yo si decir que hay una no estrategia o hay una estrategia de la ausencia de la figura presidencial, cuando tenemos a un presidente Trump que todo el tiempo está hablando de este tema de una manera muy enérgica, y se empieza a ver por algunos momentos que más que estrategia hay cierta debilidad, cierta ausencia por parte de la figura presidencial. ¿Tú cómo lo ves, Alberto Pimienta? Porque ha habido opiniones encontradas. Yo he visto con sorpresa cómo muchos críticos a López Obrador han visto bien la estrategia del presidente, comenzando por la carta que envió una vez que Trump hizo las amenazas de ir graduando con aranceles los productos mexicanos, comenzando con un 5% hasta un 25%.
Pero ha habido otros que han dicho que no, que la carta no sirve de nada, que es de consumo interno, que realmente la estrategia ha sido errática, que el hecho de que Marcelo Ebrard se haya trasladado a Washington sin ni siquiera saber si Jared Kushner o el propio secretario de Estado Pompeo estaban o no estaban en Washington, y resultó que no estaban y se tuvo que esperar hasta el día de hoy, miércoles, cuando viajó desde el sábado, si no me equivoco. ¿Tú cómo ves la estrategia en lo general? ¿Ha sido errática? ¿Ha sido acertada? Me parece que no ha sido una estrategia, digamos, equivocada. Ha sido una estrategia de reacción, porque al final la sorpresa que nos da Donald Trump nos la da a todos. Pero yo lo que creo es que al final lo que tenemos que calificar son los resultados. No podemos dejarnos llevar por los reflectores, no podemos dejarnos llevar por un momento que todos sabemos que es un momento electoral para Donald Trump. En realidad, todo lo que ha sucedido hasta estos momentos es la antesala del lanzamiento de su campaña de reelección para el próximo año. Está muy claro que estamos en la fase de pre-campaña y que de nueva cuenta, en un momento importante para Trump, retoma su tema más ganador de la campaña. El 18 de junio anuncia su campaña. Y su tema ganador fue México. Tiene toda la lógica que otra vez se haga de ese tema el más importante de su campaña. Porque también la promesa no cumplida fundamental de su campaña ha sido la construcción del muro. Entonces, en ese sentido, creo que lo que tenemos que evaluar al final son los resultados. Donald Trump va a tener que hacer un ejercicio, sí, de negociación, y tendrá que valorar cuál es el apoyo que más necesita, si el apoyo de su base o el apoyo de los republicanos de cara a la elección de su partido. En este primer momento, yo creo que el apoyo que necesita es el de los republicanos. No es el momento de sus bases. Una vez que ya haya sido elegido como candidato, porque todavía no es electo no es electo candidato, entonces sí podría pasar esta clase de amenazas. Yo creo que al final lo que terminará pasando es que va a abaratar un poco sus demandas, dejará un poco que la negociación dirá que los mexicanos se dieron, que ya dimos pasos importantes, con este manejo mediático que hace muy bien de decir yo gané la negociación, etcétera, y al final esperará para volvernos a retomar cuando ya sea electo como candidato, si es que es electo por los republicanos para la campaña presidencial del próximo año. Pero el punto me parece es, que sí estamos en la antesala de una posible afectación a las arcas nacionales y al bolsillo de los consumidores. ¿Va a entrar o no va a entrar en vigor ese 5% de aranceles a partir del 10 de junio? Me parece que eso es lo que estaría negociando hoy Marcelo Ebrard, y su triunfo o fracaso en la negociación depende de ello. Hay quien dice que ve muy difícil que Donald Trump se eche para atrás, es decir, una vez que lo anuncia por Twitter y se entera todo el mundo, que ve muy difícil que se vaya a echar para atrás y que vaya a recular y a decir, no, ¿saben qué? Siempre no. Hay quien dice que va a entrar en vigor ese 5% mínimo y que a partir de ahí puede que no lleguemos al 25%, sino que nos mantengamos ahí. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Porque si así fuera, habría ya una implicación directa, es decir, una afectación a la economía nacional de forma directa. Según lo que dicen las portadas, por lo menos lo vimos, por ejemplo, en la portada de hoy de 8 columnas del Financiero, es que las casas financieras, lo que están previendo y lo que ellos ya dan por hecho en sus proyecciones es que por lo menos este 5% de aranceles, que algunos están diciendo tarifas, no se dice tarifas, son tal cual aranceles, impuestos que se estaría poniendo a México, son ya prácticamente un hecho. Dentro de estas proyecciones, Trump hablaba en su amenaza de que sería hasta 25%. Ellos estiman por lo menos que estaría llegando hasta un 10%. Una de las preguntas es justamente esa, si esto llegará a término, si se interpondrá este impuesto, y cuál es la segunda variable, que es lo que está poniendo el gobierno de Trump sobre la mesa, mezclar el tema migratorio con el tema económico. Y aquí esta es la gran pregunta y me gustaría hacer el hilo con lo que mencionaba Pimienta. ¿Cuál es la gran promesa que hasta este momento no se ha podido concretar por parte de Trump? Pues justamente la del tema migratorio, que su símbolo es el famoso muro. ¿Cuál es la demanda principal que tiene el gobierno de Trump para México para evitar estos aranceles? Pues que la frontera, digamos, que esta contención que se hace de la migración de Centroamérica se vaya a la frontera sur de México. Frente a esta amenaza, entonces, la gran pregunta, para evitar esas sanciones económicas, ¿México cederá en esa parte del tema migratorio y se convertirá en el país seguro para que permanezcan ahí los centroamericanos? Si esto es así, si México cede al final, entonces podríamos estarle regalando otra vez
a Trump el argumento donde sin que se hubiese construido el muro, ya se convirtió México en ese gran receptor de migrantes, por lo tanto, de alguna forma habría cumplido Trump con Un muro simbólico. Exactamente. Y otra vez, me parece, en ese escenario, en el eventual escenario donde México cede para evitar esas sanciones económicas, lo que estaríamos haciendo de alguna manera es, así como en 2016, relanzar y fortalecer la campaña de Donald Trump. Pero también hay que considerar que los analistas económicos, los analistas financieros, los analistas políticos también pueden equivocarse. A ver, a mí me parece que hacer un análisis de pensar que Donald Trump no se echa para atrás una vez que ha tuiteado, pues es una falta de análisis completa. Hemos visto una y otra vez que Donald Trump se echa para atrás esgrimiendo las excusas más bárbaras. O sea, él vive en un universo aparte y lo que él dice es realidad en el momento en que lo tuitea. Es decir, él tiene esta magia de construcción de la realidad y muchas de sus bases tienen esta magia de construcción de la realidad, y yo insistiría en esta parte. Hoy lo que necesita Donald Trump en su primer momento de campaña es el apoyo de los republicanos, pero los republicanos, los que tienen un puesto electoral como Ted Cruz, como todos los que tienen un puesto de representación en el Senado o en la Cámara de Representantes, pues en realidad van a estar muy afectados por una cuestión arancelaria de un 5 al 10%. El 5%, ya lo decía Ted Cruz, era aproximadamente un impuesto de $32 mil millones, alguna cosa así para Texas. ¿Ustedes creen que sería factible que tenga el apoyo de los republicanos teniendo esta clase de consecuencias? Yo no creo que sea una buena lectura electoral, y entonces en esa medida creo que lo más probable es que se eche para atrás Donald Trump. Espero que esta realidad se haga verdad, porque si no, sí nos veríamos afectados económicamente, y entonces a lo mejor le sale la contramedida. Pero también es como una propia profecía que se autorrealiza, ¿no? En la medida en que tú pones tarifas, afectas la economía de México, generas más migración, pues empieza a generar esta crisis de la que está hablando Donald Trump. Y entonces al final, llegando de cara a las elecciones, tienes una verdadera crisis migratoria porque aumentó la cantidad de migrantes, no solo de Centroamérica, sino también los mexicanos. Entonces, en estas locuras de Donald Trump, donde la racionalidad no juega tanta parte, no son medidas racionales, sino más bien medidas mediáticas, lo que podemos esperar o no, en realidad es más una cuestión de ouija que de análisis financiero o análisis político. Es solo esperar cómo amanece Donald Trump cada mañana. Y en materia de comunicación, porque esa es la parte que a mí me parece fascinante. Todo esto se desata por una cadena de tweets de Donald Trump, un tweet en particular donde señala esta amenaza a México. Después la respuesta de López Obrador con esta carta, por momentos florida, por momentos jocosa, pero que me parece a mí en lo personal muy eficiente, porque marca muy bien desde dónde López Obrador va a dar esta batalla en el terreno de la comunicación. Él lo que a mi juicio trata de establecer es que va a ser un presidente de México que no confronte directamente al energúmeno, un presidente de México que entienda que Donald Trump está en un proceso electoral, arrancando un proceso electoral, y que por tanto no le conviene darle del todo, digamos, seriedad a sus dichos, a sabiendas de que estos pueden cambiar conforme se mueva la marea electoral. ¿Ustedes cómo ven la parte de comunicación de los dos lados? Del lado de Trump, que ya sabemos que es un mago para este manejo, pero también del lado mexicano. Me parece que la reacción inicial por parte del gobierno mexicano, por lo menos hasta este momento, a mí me parecía ausente, y la carta, de la cual, si les parece, hago lectura por lo menos de los dos párrafos que me parecen más significativos y más jocosos, como decías, Gonzalo, nos habla de una postura en donde queda claro y le recuerda, digamos, Andrés Manuel López Obrador, que no es el propósito del enfrentamiento, pero dice lo siguiente: Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de la miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío. Y dice: con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero, de America First, es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso
por encima de las fronteras nacionales prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. ¿Tú crees que esto lo tiró Trump a la basura? No, no lo creo. No, yo creo que sí lo leyó. Claro que Por lo leyó. supuesto. ¿Qué decir al respecto, Pimienta? Yo ¿Qué no te pareció a ti la estoy tan carta? seguro de que la haya leído, ¿no? Donald Trump es un presidente que de lectura tiene cero. Si la pasaron en Fox News, Pero- si la pasaron en CNN, puede que se haya enterado. No le pero- habrán dicho, por lo menos en unos bullets, señor presidente, el presidente de México dice que America First es una falacia, ¿no? Pero el presidente, a Donald Trump le puede parecer eso que lo haya dicho o no lo haya dicho, lo mismo lo haya dicho el presidente de El Salvador o de Guatemala. Si no genera efectos mediáticos en Estados Unidos, para él no existe, no es una realidad y no le importa, es intrascendental. Me parece que la carta para los mexicanos está perfecta, pero sí creo que lo que ha dicho, por ejemplo, el ex embajador en Estados Unidos, Guajardo, me parece, Guajardo. no recuerdo si es él o no, pero a lo mejor estoy confundiendo, pero que la estrategia verdadera que deberíamos estar haciendo es una estrategia en Fox News y en CNN como para tratar de generar un impacto verdadero en lo que Donald Trump considera la realidad. Es donde deberíamos estar trabajando. No deberíamos estar trabajando en reuniones con Nancy Pelosi o con los famosos Pensar Gracias think tanks de Marcelo Ebrard. Creo que donde deberíamos estar trabajando es eso, en una campaña de relaciones públicas con los medios norteamericanos que ve el presidente, para que sienta que su base se está siendo afectada. A mí la carta me parece magistral para los efectos mexicanos, no me parece tan buena para unos efectos de negociación y para generar condiciones de negociación en Estados Unidos. Ahí sí creo que no genera nada para el presidente. Es Jerónimo Gutiérrez, Jerónimo Gutiérrez. que ayer escribió un artículo espléndido en Reforma, si pueden, chéquenlo. La verdad, un artículo bastante bueno, con algunas propuestas interesantes, donde entre otras cosas mencionaba esto que dice Pimienta. No es nada más la negociación que se da entre pares a nivel de instituciones, sino la negociación que se da presionando a aquellos sectores que son afines a la causa, si no a la causa mexicana, sí por lo menos a la causa más progresista o promigrante, que pueden ejercer cierta presión al gobierno de Donald Trump. E incluso con aquellos republicanos, que hoy ya se manifestaron algunos, que pudieran verse afectados, como lo mencionaba Pimienta, el caso de Ted Cruz, que pudieran verse afectados o sus estados o sus representados pudieran verse afectados con estas medidas. Pero no es excluyente, ¿no? Es decir, no creo que sea un asunto de no hay que reunirse con Nancy Pelosi, quien es la líder del Partido Demócrata en el Congreso. Sí añadiría esta parte de la estrategia que no solamente tiene que ver con la estrategia política, como la que estamos viendo con esas reuniones con los demócratas, sino la parte mediática de esa estrategia que me parece que tiene raíces profundas en una pata en la cual ha decidido no apoyarse este gobierno. Y lo mencionabas ayer en alguno de tus tweets, Gonzalo Sánchez, donde decías hay esta ausencia de dejarse asesorar por expertos en temas de comunicación. ¿A poco no podría alguien que tuviera lobby, contacto con estas cadenas que acabas de mencionar, Alberto Pimienta, para, número uno, hacer justamente ese carrusel de medios para poder colocar los mensajes estratégicos que debería estar posicionando el gobierno mexicano dentro de esas plataformas que son consumidas por la base de Donald Trump? Porque evidentemente, lo dices, Alberto Pimienta, tiene sus efectos para la carta, para el mercado, para el público mexicano, y esto ya se ve en las encuestas. Recordarán ustedes que en la última medición habíamos visto al presidente en sus momentos más bajos, 60-65% lo ponían algunas encuestas. Bueno, pues después de estos días se hace la primera medición por parte del Financiero, la dan a conocer el día de ayer, y tiene una subida en México. Andrés Manuel López Obrador, en temas de publicidad, justamente creo yo, tiene que ver con la carta que se da la semana pasada, donde independientemente de si las personas son más de izquierda o de derecha, de alguna manera hacen un frente porque se toca la dignidad de México, y el presidente de alguna manera reacciona con un mensaje que atiende a esa identidad. Ya se ve entonces que este mensaje, por lo menos en lo interno dentro de México, fue bien recibido por la gente. Falta, y esa es la gran pata de la que cojea esta estrategia, en qué medios se van a colocar estos mensajes para acudir al mercado estadounidense, y no solamente al público estadounidense, sino a la base de ese mercado o de ese público estadounidense que es afín a Donald Trump.
Porque al final es un mensaje sencillo. En realidad es nada más demostrar que el tema de los aranceles afecta a la economía y afecta a la base de Donald Trump. A la economía al de final, ambos países. Las personas que votaron por Donald Trump, los famosos rednecks, van a ser los más afectados por estas medidas arancelarias, porque la cadena de producción que se ha generado en lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, el famoso Telecan, pues se generó una cadena de producción que está instalada desde Canadá hasta México, y si afectas una de esas de esa cadena de producción, uno de los digamos de los pilares de esta cadena, entonces terminas afectando también al resto de la cadena productiva y generando desempleo, generando peores condiciones para cada una de las personas que viven en Estados Unidos y que se van a enfrentar también a mayores precios de productos, como por ejemplo el aguacate, que son ellos fanáticos del aguacate. Pues las medidas que se tendrían que tomar compensatorias, digamos, a estas medidas arancelarias, pues terminarían afectando la economía de quien votó por Donald Trump. Yo creo que hay un gran debate en materia de comunicación. Vamos a ver cómo se desdobla en las próximas horas, tal cual. Vamos a ver cuáles son las reacciones del presidente López Obrador. Creo, yo insisto, que está jugando un papel inteligente en esta lucha. Al final es una lucha de poderes. Me parece que él está consciente de que Estados Unidos, su capacidad, su poderío en materia comercial, no se diga en otros ámbitos, puede hacer mella a nuestro país, y por tanto prefiere manejar las cosas un poco retrocediendo, un poco apelando al asunto que a muchos les ha parecido cursi. A mí no me lo parece. El asunto de la amistad que ha existido entre los países, el intercambio que ha existido entre los países, y mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque también quienes están pendientes de esta diatriba es el resto del mundo, que se dan cuenta de las reacciones de Donald Trump. Ya el mundo lo conoce. México ha sido su piñata favorita, pero no es la única. Y que están viendo también un presidente de México que de alguna manera sabe amortiguar estos embates de quien en este momento se perfila para contender por la presidencia por 4 años más en su periodo presidencial. Entonces estaremos a la espera de hoy de cuáles son las noticias que lleguen de Washington. Horas decisivas, ¿no? Las que está viviendo en este momento esta relación, y consecuencias económicas para nuestros propios compatriotas en Estados Unidos, para habitantes de otros países como Centroamérica. Son horas decisivas las que estamos viviendo en estos momentos. Lo que yo también creo, y antes de cerrar con este tema, es que sí nos hace falta, en términos de comunicación, una operación mediática más importante. Es decir, la comunicación austera que le dio la victoria a Andrés Manuel López Obrador en México no puede trasladarse a Estados Unidos tal cual. O sea, no podemos entender que una fotografía de Marcelo Ebrard junto a un stand de Huawei sea más allá de un chistorete y que tenga un efecto en Estados Unidos importante o relevante. O sea, no es nada trascendental. Allá en realidad se maneja con cartera y tienes que abrir la cartera para poder llegar a ciertos medios que tienen cierta influencia y codearte con ellos, dar entrevistas, generar una estrategia mediática que se requiere dinero. Esas son realidades distintas y hay que entenderlas, y también hay que entender que México es una bestia completamente distinta a Estados Unidos, y si vamos a negociar con Estados Unidos, pues hay que negociar también en los términos de Estados Unidos, no solamente considerando nuestros términos. Yo estoy de acuerdo, pelear desde en su cancha, lo cual implica, darte cuenta que las capacidades instaladas en México no son suficientes para competir en la cancha estadounidense, que sí necesita recurrir a expertos, a consultores expertos, a despachos, quizá a relaciones públicas, incluso que no sean mexicanos, que sean estadounidenses, que te puedan abrir estos espacios, porque el mensaje mexicano tendría que estar en esos espacios. Yo no he visto, a lo mejor lo ha sabido, no sé si ustedes lo han visto, pero por ejemplo, llevamos 4 días con este tema y yo no he visto al canciller en una entrevista en un medio como CNN, en español, por lo menos, no. O en Univisión, que son medios que son vistos por alrededor de 30, 50 millones de personas en la Unión Americana, y en donde es importante que el mensaje de México esté, y creemos que está ausente. Ojalá esa parte se corrija. Ahora, lo que está claro es que estamos señalando el deber ser y lo que se podría hacer.
y también lo que no va a hacer este gobierno, digamos. Me parece que en ese sentido sí ha dejado muy claro el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no le gusta recurrir a este tipo de herramientas. Ya veremos si esta decisión de prescindir de ello le resulta efectivo o no. Me parece que esta otra estrategia no está de más, y tiempo, vaya que ha tenido o tuvo en su momento el canciller Marcelo Ebrard, quien se fue con la delegación mexicana a Estados Unidos sin estar en Estados Unidos los actores más importantes, así que perfectamente podrías haber hecho una agenda donde tuvieras 2 reuniones de tipo político y luego a partir de ahí nos vamos a hacer lobbying con medios para hacer entrevistas y tal. No ocurrió, y mucho menos ahora que en efecto ya tendrá lugar la cumbre. Ahora, la incógnita que yo dejaría sobre la mesa y que ojalá nuestros podescuchas nos puedan comentar qué opinan al respecto es, en realidad, ¿cuáles son los objetivos finales de la estrategia de México? ¿Es una estrategia en realidad pensada para el exterior? ¿Es una estrategia pensada para Estados Unidos? Tener estas morningueras, como le llamó Marcelo Ebrard a las conferencias, ¿es para los medios de Estados Unidos? Aunque el inglés mordisqueado de Marcelo Ebrard y la falta de bullets, de tener un soundbite de medios, etcétera, pero de replicar el modelo mexicano allá, ¿es para generar impacto allá o es nada más para generar impacto acá? Porque al final a Andrés Manuel le conviene tener esta confrontación, como a Donald Trump le conviene tener esta confrontación. Al final, Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es una estrategia nacionalista, y la está obteniendo. Claro. Y nos regresa a lo que decíamos en un principio, claro, lo que siempre ha dicho Andrés Manuel López Obrador: la mejor política exterior es la política interior. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a regresarnos frenéticamente a nuestro país, a México, particularmente a la capital de la República, en donde sucedió algo muy interesante esta semana. Nacho, platícanos. Esta semana, y seguramente para muchos de nuestros podescuchas, no tanto en la Ciudad de México, donde sabemos que el pensamiento progresista pues tiene ya varios años de avance, y donde este tipo de cuestiones, lo que anuncia el gobierno de la Ciudad de México es que a partir del próximo ciclo escolar en las escuelas de la Ciudad de México será decisión de cada estudiante si lleva falda o pantalón a la escuela. Da igual si eres del género que sea, si eres mujer o eres hombre. Y esto, evidentemente, Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta ya nos tiene un reporte detalladísimo de cuál ha sido la reacción de todas las asociaciones de ultraderecha, de padres de familia, que están espantados de que van a poder verse en las escuelas por ahora de la Ciudad de México, pero como sabemos, este tipo de temas es punta de lanza en la Ciudad de México y luego se empiezan a discutir en los otros estados. Imagínate tú la sociedad tapatía conservadora pensando en su cabeza que su hijo va a convivir con otro niño en el salón de clases vestido de falda, Alberto Pimienta. A mí me parecen maravillosos estos temas porque demuestra cuáles son las condiciones y cuáles son, digamos, las posturas de cada persona, y cómo hay cosas que nosotros como varones desconocemos totalmente, pero que generan un gran impacto y que son medidas que por eso las medidas afirmativas tienen tanto sentido, porque los hombres no tenemos esta capacidad de pensar en lo simbólico desde el pensamiento femenino. ¿Cómo eso, pensar solamente en que puedes dejar de utilizar falda todos los días en tu clase, puede cambiar y ser tan radical, ser una medida tan radical para las mujeres? Yo he visto en mi timeline una defensa a ultranza de todas las mujeres, una remembranza de sus tiempos de universidad de, por Dios, si yo hubiera podido tener esta medida cuando yo estaba en la primaria, secundaria, habría sido sensacional. Nunca en la vida hubiera utilizado falda, siempre habría tenido pantalón. Y por el otro lado vemos las medidas recalcitrantes de la ultraderecha, como el Frente Nacional por la Familia, que dice, con estas teorías de la conspiración que son tan recurridas en los tiempos del internet, que es la ideología de género que se quiere insertar en la cabeza, y que va a seguir después, los baños unisex, y entonces va a haber orgías en los baños, y alguien por favor puede pensar en los niños. Híjole, me parece que es de estas medidas que
hacen muy evidente cómo las medidas afirmativas, esto que se acaba de aprobar hoy, se acaba de dar la constancia de que 21 congresos del país ya aprobaron la paridad de género en todos los puestos de gobierno, tiene sentido, porque en la medida en que hay más mujeres pensando y tomando decisiones en gobierno, se pueden tomar medidas como esta que me parece que son de avanzada y que son simbólicamente pequeños pasitos, pero que significan muchísimo para muchas personas. A mí me parece que la parte de la reivindicación progresista, la reivindicación de la igualdad entre hombre y mujer, ya ustedes hablaron bastante al respecto y me parece que de manera muy acertada. Mi comentario va más en el sentido nuevamente de la comunicación. Claudia Sheinbaum venía de unos muy malos días, de muy malos momentos, sobre todo con esta crisis de contingencias ambientales en la Ciudad de México, cosa que platicamos aquí en el podcast. Venía de días en donde había sido señalada por su mala reacción frente a casos de seguridad, del incremento de la inseguridad en la Ciudad de México, y de repente da este golpe que es un golpe mediático, que, por supuesto con repercusiones en el ámbito de la igualdad, que me parece que hay que destacarlas, pero que también es un golpe de comunicación, y de que no comunicación costó política. ni un peso. Que no costó nada, sino la visión de ella o de alguno de sus funcionarios o de los dos. Y creo que es un buen ejemplo de cómo puedes hacer un game changer, ¿no? Cómo puedes cambiar la agenda en tu favor, cómo no se necesita una alta inversión, cómo no se necesitan más allá de una buena idea para darle un cambio a tu agenda y cambiar la conversación. Me parece que Claudia Sheinbaum lo logra de la mejor manera. Hoy en todo el país se está discutiendo el tema, además de lo que ya discutimos previamente, que es el caso de Estados Unidos, pero en todas las mesas de conversación, en las sobremesas de las casas en México, se discute que ahora las niñas también van a poder llevar pantalón, ¿no? Y con la mofa y el chiste, un poco de mal gusto, de que también los niños pueden llevar falda, ¿no? Que si es el caso, pues adelante. Pero vaya, creo que Claudia Sheinbaum logra colocar su tema y creo que es un ejercicio de comunicación política que vale la pena destacar. Yo leía un tuit magnífico que no recuerdo bien cuáles eran las palabras, pero que decía este lobbying católico de enjuiciar a los pequeños que puedan utilizar falda, pues recordarles que los padres usan falda. Es decir, ¿por qué tenemos esta concepción tan arcaica, tan cerrada de pensar que una prenda puede afectar la masculinidad o no masculinidad de un niño en crecimiento? Me parece que es una locura y sí, en términos de comunicación coincido completamente. Claudia Sheinbaum muestra estas genialidades que me gustaría ver más en la Cuarta Transformación. Genialidades así, hacia la ruta progresista, no genialidades, más que genialidades, perversidades de que sean nota porque recortaron recursos para la CONADE, para los artistas, los atletas de alto rendimiento. O lo de los académicos. O los viajes que tenían que ser aprobados por Andrés Manuel, pero que siempre no. Me parece que esas son las cosas que tendríamos que ver, genialidades que apunten hacia la ruta progresista por la que votó la mayoría de mexicanos. No votaron por otra cosa, sino por ella. Y a mí me gustaría invitar a todos los podescuchas de este espacio a las mujeres. Yo tengo compañeras con las cuales platiqué después de esta medida y justamente lo que decían es: imagínate que puedo jugar un partido de fútbol porque ya no tengo que andarme cuidando de quién me va a ver los calzones. Imagínate que ya me puedo subir a los árboles. ¿Qué de libertad le aportará esta decisión que toma un gobierno a todas esas niñas de poder vivir los espacios recreativos, de poder tener el recreo haciendo lo que realmente a ti te nace como niño hacer, que es jugar y jugar con libertad, con la libertad que te da un pantalón? Me parece que son de esas cosas que hasta que se quita esa venda de los ojos, uno se da cuenta al ver los colores y al ver la realidad que son ese tipo de cosas que te perdías, en este caso como sociedad, por una imposición que se le ocurrió un día a alguien y que la asumimos como la cosa más normal y que tendríamos que empezar a cuestionarnos todos ese tipo de normas. ¿Son realmente normales? ¿O cuáles son las otras vendas de los ojos que nos tendríamos que empezar a quitar? ¿Cuántas debe de haber, verdad, Nacho? ¿Cuántas debe de haber todavía por descubrir? Y por supuesto, se agradece que un gobierno lo haga. Yo creo que yo coincido con Pimienta en el sentido de que
en la cuarta transformación, es decir, el gobierno federal, el gobierno de México, se tendría que ver más este tipo de cuestiones. Apuntar hacia una agenda progresista que realmente reivindique derechos, que realmente ponga los puntos sobre las IES en estos temas que sí son de importancia, que sí son de transformación verdadera. Mucho menos hablar de austeridad, mucho menos hablar del sonsonete al que nos tiene acostumbrado el presidente de la República, y entrarle más a estos temas que sí remiten a una capacidad demostrada de los funcionarios públicos, incluso de sus asesores, de poner estos temas sobre la agenda. A mí me parece del todo notable. Yo no recuerdo en cuál medio estadounidense salió un artículo donde decían que Andrés Manuel había sido este presidente elegido desde la izquierda que tomó medidas completamente de derecha, como los recortes a la salud, como los recortes a la ciencia, como hablar acerca del libre comercio cuando tendría que hablar acerca de más del mercado interno, etcétera. Las condiciones lo han llevado hacia allá y creo que Andrés Manuel empieza a perder el establecimiento de la agenda, que es súper importante. Hoy en la rueda de prensa matutina intentó subir dos temas importantes, el tema de la liberación de presos políticos, el tema, por ejemplo, que me parece que también es muy importante, de un acuerdo de no beligerancia entre Chenaló y la comunidad con la que está enfrentada, y al final terminaron desdibujados por otros temas. Incluso el tema de ABC terminó desdibujándose porque tenía una manifestación afuera y porque no había recibido a los padres. Creo que empieza a perder en estas mañaneras, como ya lo habíamos hablado en podcasts anteriores, esta capacidad que tenía de levantarnos y decir, este va a ser el tema del que vamos a platicar. No, ya le están empezando a subir temas y eso es riesgoso para su comunicación. Tendría que haber un replanteamiento. Sí, coincido. Ya lo hemos platicado y vamos acercándonos ya al final de este podcast, pero no podríamos irnos sin comentar la gran sorpresa de los resultados electorales que se dieron el pasado domingo, en donde, ¿qué creen? Las dos gobernaturas que estaban en juego ganó Morena. Creo que ya se ha dicho mucho al respecto. Yo, francamente, he visto con sorpresa cómo hay como una división entre la opinocracia mexicana. Algunos dicen que el PAN se mantiene, otros dicen que es una derrota notable. Yo creo que no hay para dónde hacerse. O sea, el gran derrotado de estas elecciones es el PAN. ¿Por qué? Porque pierde 2 estados que gobernaba, punto. Uno de ellos en el cual tenía 30 años gobernando y otro en el que estaba por cumplir una década gobernando. Que mantiene Tamaulipas. Pues sí, Tamaulipas es un gobierno panista. Que lo mantenga no es sorpresa. Que recupera la capital de Durango. Bueno, pues si eso es un éxito, pues hay que ver cómo vienen sus éxitos y fracasos. Que mantiene la alcaldía de Aguascalientes. Bueno, Aguascalientes es un estado panista y la alcaldesa era panista. Vaya, creo que hay como esta dinámica de algunos comentócratas de tratar de dar como respiración de boca a boca, ponerle el tanque de oxígeno al PAN, porque ven en el PAN una oposición que puede en determinado momento hacerle frente a Morena y a López Obrador, pero la verdad es que el PAN, su presidente, sus militantes se están quedando cortos, les está quedando grande el traje de oposición. Bueno, nada más faltaba para estos comentócratas, Gonzalo, terminar sus participaciones con el hashtag que estaba utilizando Marco Cortés y todos sus compañeros del partido, el PAN crece, cuando en efecto, tú escuchas los resultados que se tuvieron, el número de habitantes que dejan de ser gobernados por ese partido no tiene ningún sentido que establezcas un mensaje en donde se supone que lo que el PAN crece, no es cierto. No en efecto, lo que tenemos es los buenos resultados que se tendrían en los ayuntamientos de Aguascalientes y Durango, así como también en el Congreso de Tamaulipas, pero eso no es para nada una victoria, digamos, siguen vivos. Y lo que extraña de este lado es que celebren de alguna manera que están vivos. Celebración que vimos también, por ejemplo, en el PRI, donde su presidenta, Claudia Ruiz Massieu, en algunas entrevistas, el mensaje estratégico que estaba planteando es el siguiente: había agoreros que presumían que en algunos de estos lugares el PRI iba a perder el registro, pues podemos decirles que no fue así.
Es decir, otra vez celebran que siguen vivos, y si la oposición por un lado del PAN, la oposición a Morena por otra parte del PRI es esa, que siguen vivos, pues bueno, buenas noticias para Morena, a quien vemos avanzar y avanzar y avanzar, ahora con 2 gubernaturas más que se echan a la bolsa, y ya son 7 estados los que son gobernados por Morena. Más Morelos, con un aliado. A mí me sorprende mucho que Nacho Dávalos, que viene disfrazado de panista, no defienda al PAN, y que yo vaya a tener que imaginarme dándole besos en la boca a Marco Cortés en esta respiración boca a boca que dice Gonzalo Sánchez, porque yo efectivamente creo que tampoco ni el vaso tan lleno ni tan vacío, ¿eh? A ver, todos esperábamos una aplanadora de Morena que iba a barrer con toda oposición, y no sucedió así, ¿eh? O sea, tenemos elecciones, si ustedes quieren, no las elecciones primarias, no fue, ganaron, digamos, esta batalla por el peso completo, pero no ganaron los pesos de pluma y los welter. Es decir, todavía existe un panismo que se resiste a morir, y que me parece que el país está avanzando hacia una dinámica bipartidista de facto. Aunque tengamos una pluralidad de partidos, que en realidad todos van a terminar siendo partidos satélites, estamos avanzando hacia un modelo que Andrés Manuel estableció en la agenda de conservadores contra liberales. No sé qué tan liberal pueda ser el gobierno de Morena, no me queda muy claro cómo es, pero al final estamos llegando a ese modelo donde ciertos partidos se terminarán aliando por el PAN como la principal fuerza opositora, y muchos partidos, incluyendo al PRI, se terminarán aliando con Morena, sea en una alianza, digamos, formal o una alianza de facto, para que Morena pueda acceder a los puestos que están en competencia electoral. Pero esta conversión de México a un modelo de 2 polos, no sé qué tan positiva o negativa puede ser, pero nos está llegando, y es evidente que se está cambiando hacia ese modelo. Y conforme pase el tiempo y se desgaste el ejercicio de gobierno, el partido de Morena, la figura de Andrés Manuel López Obrador, la lógica indicaría que en efecto esa balanza se puede igualar de alguna manera, ya pensando evidentemente más cercanos a 2021, 2024, pero ahora lo que es un hecho es que la inercia que se dio en 2018 sigue con fuerza, ¿no es así, Gonzalo? Sí, claro. Y fíjense, yo estaba pensando ahorita, Germán Martínez, presidente del PAN en el 2009, pierde la zona metropolitana de Guadalajara, pierde Querétaro y pierde otros estados, pero que no eran del PAN, eran del PRI. Es decir, no logra quitarle esos estados al PRI. Y Germán Martínez renuncia. Hoy Marco Cortés pierde 2 estados que estaban en poder del PAN, mantiene otros estados que estaban, bueno, alcaldías que y congresos que estaban en poder del PAN, gana solamente Durango, que se la quita a MC, y entonces dice que el PAN crece, ¿no? Y entonces creo que ya cambió como la forma de determinar en estos momentos de la Cuarta Transformación qué es una derrota y qué es una victoria. O sea, el PAN sale victorioso porque Morena, efectivamente, como dice Pimienta, no le pasa por encima como todo el mundo esperaba que así fuera. O sea, esperábamos por lo menos en Puebla y en Baja California, esperábamos votación 60-20. ¿No? Y en Puebla fue algo así como 48-38, es decir, 11 puntos de ventaja, y en Baja California un poquito más, pero sin llegar a ser esa aplanadora que parecía. Entonces, esto le da a Marco Cortés para decir que creció y mantenerse. Es como celebrar, no me ganaron 7-0, claro, solo perdí 3-1. Vaya, yo porque no tengo nada personal en contra de Marco Cortés, no lo conozco, ni mucho menos, pero sí es deseable que en este país exista un partido de derecha que, además de ser de derecha, y lo estoy diciendo yo, que sea de derecha y que sea una oposición, pero que sea una oposición que realmente ponga a temblar al partido en el poder, que realmente sea una oposición viva, que en un determinado momento pueda arrebatarle espacios de poder, que pueda disputárselos de tú a tú. Y el PAN está muy lejos de ser eso. ¿Y por qué digo que está muy lejos? No solo por los resultados del domingo, sino por este discurso de falsa triunfalismo que no los lleva a nada, los lleva a hundirse más. El PAN se viene hundiendo. Ojo, Ricardo Anaya obtuvo menos votos que Josefina Vázquez Mota, que quedó en tercer lugar en el 2012.
El candidato de Puebla, Enrique Cárdenas, obtuvo 500,000 votos menos que Marta Erika Alonso hace un año. ¿El PAN está creciendo? Yo veo todo lo contrario. El PAN se está hundiendo. Y vamos a las elecciones del 2021 y a las del 2024. Y los dos principales partidos que pudieran hacer la oposición, o los tres que pudieran hacer la oposición a Morena, que son el PRD, el PAN y el PRI, se están hundiendo. Para mí, esa es la realidad. Y cuando tú fijas tus objetivos y tus metas partiendo de juicios autoindulgentes, está claro que las metas que te fijes difícilmente se van a poder concretar en la realidad porque de inicio estás partiendo de un diagnóstico equivocado, irreal. Ahora, pero también todos perdieron votos. O sea, no me digan que Barbosa ganó votos. Tuvimos una participación de apenas el 30% del padrón electoral. Es decir, salieron a votar los movilizados por los partidos. No salió a votar el ciudadano común. Salió a votar quien ya sabía por quién iba a votar, ¿no? La no participación también fue de las grandes... Oye, Pimienta, ¿pero qué pasó en Puebla? En Puebla ganó Marta Erika Alonso con el 38% de los votos contra el 34% de Barbosa. Fue algo así como 1,150,000 votos. Y hoy Enrique Cárdenas no llega a los 600,000. O sea, si el momentum hace un año era propanista en Puebla, ¿qué pasó? No, bueno, se cayó un helicóptero con los dos dirigentes del partido de Puebla. O sea, pero es evidente que se desmanteló la estructura clientelar de Puebla pero con ¿qué un pasó? accidente. ¿Qué pasó cuando asesinaron a Colosio, Pimienta? El PRI revivió y su candidato, que no era un gran candidato ni mucho menos, Ernesto Zedillo, ganó con una amplia diferencia a dos muy buenos candidatos. Por un lado, Diego Fernández de Ceballos, que quedó en segundo lugar, y por otro lado, Cuauhtémoc Cárdenas. Vaya, no me explico. A mí me parece que lo del helicóptero hubiera llamado más a la, ¿cómo dijera yo? La nostalgia del panismo, de volver a colocar a su partido en el poder, no obstante la tragedia, y se queda 400,000 o 500,000 votos abajo. Vamos, creo que lo que falló también ahí es la campaña. Una campaña en el ámbito territorial y en el ámbito aire que fue completamente errada. Pero también fue la coyuntura, es decir, Enrique Cárdenas no era un candidato panista. No era un candidato claro. de unidad panista. Y falló el PAN. Menos. Falló la operación política del PAN para elegir a su candidato. Definitivamente. ¿Qué tiene que ver con lo que decías? Pues la campaña implica también la elección del candidato que vas a tener para competir. Pero sí me parece que pues todos pierden. Como en la pirinola, pues ahí todos pusieron, ¿no? Y lo que estamos viendo, y creo que es con lo que nos debemos de quedar, que en realidad pierde la democracia. No podemos tener elecciones del 30% por más que sean la crónica de una muerte anunciada. Deberíamos tener elecciones participativas, donde cada quien pudiera expresar cuál es la realidad que ve en el país. Y también vemos cosas que a mí me parecen deleznables, como que Morena podría haber puesto a un espantapájaros y haber ganado Puebla. O sea, ya quién sabe, Pimienta. Lamentable. Les acortaron la diferencia, se las acortaron de 40 a 11, 10 puntos. Es decir, yo creo que una mejor campaña, un mejor candidato, comenzando por eso, como ya lo dijimos, una mejor campaña, sobre todo una campaña más comprometida en lo que al PAN le cuesta mucho trabajo hacer desde Anaya o desde antes. El ir a ranchear, el ir a pueblear, el ir al interior de los estados, a la sierra, a la costa, el ir a darse baños de pueblo. Esa parte que el PAN ha perdido, y así empezó, ¿eh? El PAN empezó así, tocando puertas, haciendo trabajo de base. Eso que ha perdido, si hubiera habido más compromiso, no te digo que ganen, pero hubieran estrechado mucho más la elección, Pimienta. O sea, Barbosa, no me digas que es un gran candidato. Digo, Barbosa no hizo nada para ganar más que presentar, más que inscribirse. E inventar aquella frase del voy a ganar porque los conozco, mosco, ¿no? O sea, con ese tipo de mensajes. Sí, como dice Pimienta, yo creo que en esta elección es como pocas en donde presentas una piedra con el logo de Morena y esa piedra gana la elección porque lleva el logo de Morena. Así y porque los partidos de oposición presentan otras piedras también, ¿eh? Sí. O sea, no presentaron buenos candidatos. Cárdenas pudiera ser un buen candidato y como lo fue, si lo analizan desde ese punto de vista, puede ser que encuentren algún sesgo positivo. Ganó la zona metropolitana. Sí, pero Puebla no es nada más la zona metropolitana. Entonces no fue el candidato que pudiera hacerles mantener el poder en Puebla y así fueron los resultados.
Pues es una belleza, pero también hay que pensar que al Partido Acción Nacional le robaron todo el discurso. Estamos viendo temas de austeridad, estamos viendo temas de libre comercio. Morena es de derecha de pronto y ya perdieron el discurso los panistas. ¿Qué ofrece el PAN a México? Claro. ¿Qué le puede ofrecer? Yo ya no sé cuál es la oferta. No los puedes rebasar ni por la izquierda ni por la derecha porque está todo difuminado. Se viene Y, un y año... si hablamos del PRI, bueno, No, peor aún. Se Peor viene- aún. Se viene un año 2020 donde ya no habrá elecciones, donde harían bien los partidos hoy de oposición en internarse en un centro de rehabilitación, que reencuentren su espíritu, que reencuentren sus causas y que hagan ese laboratorio para 2021, porque el PAN, creo que algo que señalan los dos y me parece bien importante es, el PAN parece que desde hace un tiempo como que le da vergüenza lo que es. Y en ese marco, pues, lo vimos con las alianzas que estuvo buscando Ricardo Anaya, donde el PAN como que no era tan PAN porque quería ser medio progresista, como un pasito para adelante y otro para atrás. Ujú. Y esto mismo ocurrió en el caso que hablamos de Puebla, en donde tenían un candidato supuestamente externo y demás. Y lo que vemos es que hay poca participación y que ese panismo, el que solía ser muy orgulloso de sí mismo, pues ya no está ahí porque no se siente representado. Algo tienen que encontrar dentro de sus causas y de su identidad para luego no solamente establecer un candidato que vaya con eso, sino también comunicarlo de manera virtuosa. Yo quisiera hacer otro apunte. Ya sé que ya nos extendimos, pero creo que vale la pena. Ojalá sí lo consideren los podescuchas. El PAN tiene que dejar de estar pensando en que teniendo a una parte de la comentocracia y a una parte de la sociedad civil organizada de su lado, recordemos este video que lo platicamos aquí, en donde salían muchos de estos personajes a apoyar la candidatura de Enrique Cárdenas, y que por eso el PAN pensaba que iba a ganar, ¿no? Entonces el PAN se queda en el aire. Pero abajo, en un México que ni siquiera diría que es un México profundo, es un México a ras de piso, el PAN no penetra. Y los debates que suceden arriba no penetran abajo. Y eso explica no solamente el resultado en Puebla, explica el 70, 60 u hoy 84% de aprobación del presidente López Obrador. El PAN debe de darse cuenta, y todos los partidos de oposición deben de darse cuenta, que no nada más debatiendo en los medios de comunicación y en los programas que solamente llegan a un pequeñísimo porcentaje de la población es como pueden instaurar sus plataformas políticas. Tienen que bajar, tienen que ir a la tierra. Tienen que dejar de estar pensando que es ahí donde se hace la política. No es nada más ahí. Y yo abonando lo que dices, Gonzalo, que a mí me parece clarísimo, lo que tienen que empezar a pensar los partidos de oposición es en una política de identidad. ¿Hacia qué identidad van a apelar? ¿A qué identidad están tratando de generar apego? A ver, el PAN tiene que tomar ya una decisión. No puede ser el PAN conservador y el PAN del liberalismo económico. No pueden ser las dos cosas. Ya llegó Margarita Zavala a tratar de compartirles ese monopolio. Ellos mismos están pulverizando el voto, ¿no? Entonces, en la medida en que la oposición pueda definir un discurso liberalista que le gane a Andrés Manuel esta idea liberal, y que Andrés Manuel no se pueda parar todas las mañanas a decir, no, es que yo soy liberal y los conservadores son los que quieren que se mantenga el estado de las cosas, en esa medida va a poder generar simpatías a un electorado que se está dando cuenta que el recorte a la salud, que el recorte a la ciencia, que el recorte a los deportes, a excepción del béisbol, pues afecta a la vida democrática del país. Entonces, en esa medida creo que se tienen que empezar a generar definiciones identitarias de cuál es la identidad a la que tiene que apelar esta oposición que le puede competir a Andrés Manuel en una elección. Hoy no son competitivos y van a ser menos competitivos cuando se empieza a dar esta pluralidad de partidos con Margarita Zavala y Felipe Calderón tratando de apelar al voto ultraconservador, ¿no? Coincido, pues si les parece bien, aquí la dejamos. Aquí le dejamos y se queda el balón en el aire. Queda el balón en el aire, ya la próxima semana estaremos viendo qué pasó con esta negociación en Washington. Y bueno, pues lo discutiremos, como cada semana. Muchas gracias, Nacho Dávalos. Hasta la próxima. Alberto Pimienta, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Mi nombre es Gonzalo Sánchez. Recuerda que la comunicación política es cosa seria, tómesela en serio. Bye. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu.